Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Creo que ya estamos la mayoría. Hoy día vamos a empezar el hito número 5, en lo que se define el primer tema, es el peritoneo. Antes de iniciar con peritoneo, no sé si tienen alguna duda o pregunta en los exámenes o en el trabajo. Creo que ha estado bastante claro y sencillo, ¿verdad? De todas maneras, si tienen alguna duda o pregunta, me hacen llegar, ya sea por vía WhatsApp, no hay ningún problema. Dentro de lo que es el peritoneo, hay algunas cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Le denominamos aspectos esenciales. Como primer aspecto esencial de aprender peritoneo es conocer la anatomía. ¿Es importante conocer la anatomía? Sí. Segundo, que no está puesto aquí, que valdría la pena conocer evaluación clínica. Tercero, conocer exámenes adicionales. Más en relación al peritoneo. Entonces, es muy importante conocer anatomía, evaluación clínica, exámenes adicionales, para dar la medida necesaria para cualquier tipo de enfermedad que se pueda asentar dentro del peritoneo. La peritonitis bacteriana espontánea es poco frecuente y suele producirse en pacientes con ascitis. Entonces, sí hay un dato importante. Cuando nosotros de pronto vemos un desarrollo de peritonitis sin factores previos, probablemente el paciente tenga una enfermedad concomitante. La peritonitis secundaria se produce por perforación de víscera hueca
La más grave es la peritonitis fecaloideo, que llega a 50% de mortalidad. En la peritonitis se utilizan antibióticos como imipenem, cefalosporinas y aminoglucósidos, con herbicida como el metronidazol o clindamicina. Si se sospecha enterococo, se agrega ampicilina. Es decir, estos son aspectos esenciales que ustedes deben tener todo el tiempo en la cabeza. Empecemos. El peritoneo es una doble capa que cubre toda la cavidad abdominal. Y además, el peritoneo cubre también los órganos intraabdominales con una doble capa, es decir, por adelante y por atrás. Este peritoneo no solamente es una cobertura de protección, también permite, si ustedes observan acá, fijar los órganos para que no se muevan. Permite, mediante los mesos, el deslizamiento de algunas estructuras. Al ser húmeda, no adhiere y además tiene capacidades de absorber líquidos. El peritoneo se divide en tres: peritoneo parietal, peritoneo visceral y repliegues peritoneales o membranosos. El peritoneo parietal, como su nombre lo indica, es todo el que cubre las paredes, pared parietal, peritoneo parietal. Mientras el peritoneo visceral es el que, como su nombre indica, rodea las vísceras. Todas estas vísceras están rodeadas por una doble capa de peritoneo visceral. Los repliegues peritoneales son los mesos apendiculares, son los omentos, mayor y menor, son los ligamentos, son los pliegues, son los recesos peritoneales. Aquí tenemos los mesos, mesenterio, mesocolon transverso. Aquí vemos el mesocolon transverso, entonces mesocolon transverso, un meso. Vemos un meso del intestino delgado, un mesenterio de intestino delgado. Vemos el mesocolon transverso por debajo del estómago. Vemos los repliegues que fijan algunas estructuras, que van y vuelven. Los omentos, aumento mayor que nace de la curvatura del estómago, que cubre gran parte de la cavidad abdominal. ¿Ven? El aumento mayor. Tenemos el aumento menor, que obviamente solo cubre la transcavidad de los epiplones. Hay ligamentos falciformes que fijan el hígado, ligamentos redondos, ligamentos anchos, que son los uterinos, los ligamentos ováricos que fijan al ovario en su posición. Todos estos órganos y estructuras permiten que las estructuras mantengan su posición anatómica deseada. La fascia de Treitz, o también conocida como nosotros, el ángulo de Treitz. Esto está formada por el meso peri, el meso parie y el meso visceral. Entonces, tres estructuras forman la fascia. Es un engrosamiento. Los divertículos peritoneales o repliegues peritoneales. El más conocido, este repliegue que va por detrás del estómago. Aquí está el estómago, el hígado, un corte longitudinal que se denomina la transcavidad de los epiplones. Aquí tenemos la entrada que se denomina, o aquí la entrada, el hiato de Winslow. Aquí tenemos el vestíbulo, el foramen mentales y la transcavidad propiamente dicha. Entonces podemos ver de otra forma. Aquí vemos la transcavidad de los epiplones. Aquí está el estómago. También tenemos otros repliegues peritoneales hacia abajo,
que son el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto vesical. Fondo de saco recto vesical. Fondo de saco recto vesical. En el fondo de saco de Douglas o recto uterino, porque aquí está el recto y aquí está el útero en las mujeres. Recto uterino. Estas diferentes cavidades, diferentes repliegues, diferentes mesas nos permiten, un segundo. Entonces, las diferentes estructuras que forman los repliegues, los mesos, van a permitir que, van a permitir que los líquidos o los contenidos intraperitoneales se vayan acumulando, ya sea en el espacio supramesocólico, es decir, por encima del colon, o en el espacio inframesocólico, por la gravedad, si nosotros vemos. Entonces aquí vemos en el espacio inframesocólico van hasta el fondo de saco de Douglas. Si está echado y es en el supracólico, vemos cómo van al espacio entre el hígado y el riñón. Entonces, estos espacios, estos repliegues, divertículos peritoneales, bolsas omentales, nos permiten primero conocer dónde van a ir las secreciones purulentas o cuando hay perforaciones intestinales, dónde se va a acumular el líquido. Dentro del abdomen. Entonces, el más conocido, hemos dicho, que es la trascavidad de los epiplones. Esta trascavidad de epiplones tenemos que entender que está por detrás del estómago. Aquí tiene una entrada que está compartiendo con el hilio hepático. A esto se denomina hiato de Winslow. Por detrás del hiato de Winslow, vamos a ver que vamos a tener unos límites muy importantes. Atrás se encuentra el hígado. En la parte anterior se encuentra la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Más atrás del hígado, encontramos la vena cava inferior y el pilar derecho diafragmático. Superiores, a la parte superior vamos a ver el lóbulo caudado y la parte inferior del duodeno en la parte inferior. Entonces, todo esto delimita lo que es el hiato de Winslow, la entrada a la trascavidad de los epiplones. Esta parte después del hiato de Winslow, si nosotros abrimos y vemos, va a ser denominada el vestíbulo. Si continuamos, vamos a ver el foramen omentalis. Y finalmente, acá atrás, la trascavidad de los epiplones propiamente dicho. Todas estas estructuras abdominales se ven de esta manera, de esta forma, en un paciente vivo y real. Vemos cómo el colon transverso divide en dos cavidades aisladas, el supracólico y el infracólico. Vemos cómo el aumento mayor cubre el intestino grueso y el intestino delgado en toda su longitud. Si nosotros sacamos eso, el aumento mayor, recién vemos las características del intestino grueso. Todas estas estructuras, si ustedes observan, están cubiertas
por el peritoneo. Hacia arriba está el estómago. Si los retiramos el estómago, recién vemos acá la trascavidad de los epiplones. Recién se observa. Aquí se ha retirado el colon transverso, se ha retirado parte del estómago. Entonces, en la trascavidad de los epiplones o en el retroperitoneo, vamos a ver que están parte del duodeno y parte del páncreas. Estructuras importantes, porque en el duodeno desemboca el conducto colédoco, conjuntamente con el conducto pancreático principal. Es decir, son estructuras súper importantes. ¿Cómo hacemos una evaluación semiológica? Bueno, vamos a ver algunas cositas que les voy a ir mostrando de la evaluación semiológica. Un segundito para abrir. Listen for vowel sounds by placing the Primero, obviamente, se encuentra la inspección. Después de la inspección, se encuentra la auscultación. Vamos a ver acá un poquito cómo se hace. diaphragm of the stethoscope gently on the right lower quadrant. Pitch, quality, and frequency. Entonces, con el estetoscopio, con la membrana, se empieza por uno de los cuadrantes. Quality and frequency. Y se va a auscultar esos sonidos. If the patient has Si es que son los ruidos hidroaéreos, que normalmente en una frecuencia de 5 a 30 por minuto como normal. hypertension, listen for bruits over the right renal artery, Si va a haber alguna hipertensión, puede auscultarse algunos ruidos por la arteria renal aorta, o la aorta. and left renal artery. If present, a bruit would sound like this. Más o In a menos patient así. with hypertension, a bruit raises suspicion of renal artery stenosis, but most bruits have other causes. If you suspect arterial insufficiency in the legs, listen for bruits over the aorta, right iliac artery, and left iliac artery. Then Entonces, lo importante recordar es que no solamente es la auscultación de los ruidos hidroaéreos en el abdomen, también se tiene que auscultar la frecuencia de esas arterias o si accidentalmente escuchas, que te puede hacer sospechar de hipertensión crónica. Obviamente hay exámenes mucho más avanzados, pero hay que conocerlo. identify and listen over the right femoral artery and left femoral artery. Entonces, esa es la forma de una evaluación completa del abdomen en la auscultación. Después viene la palpación. Palpate the abdomen, beginning gently and saving painful areas for last. With your fingers together, place your hand flat on the abdomen and press. Primero, la palpación se empieza unimanual. Lo más alejada del dolor. Si le duele acá, se empieza en el sitio más alejado. Palpación superficial, palpación profunda, palpación bimanual. Using a light dipping motion. Moving smoothly, feel in all quadrants, identifying any tenderness or increased resistance to your hand. Se identifica cualquier masa, cualquier resistencia a la palpación. When resistance is present,
Try to relax the patient and palpate gently again. So let me know if anything's A veces la resistencia es voluntaria, entonces pide al paciente relajarse, no directamente termine la evaluación. uncomfortable. Then palpate more deeply in all four quadrants as you feel for any masses or tenderness. Entonces hace una palpación más profunda, si ustedes observan. One hand on top of the other. ¿Por qué usan dos manos? Porque una mano está haciendo la fuerza, esta hace la fuerza y esta solo palpa. Porque si esta haría la fuerza, se pierde un poco de sensibilidad. The other may make it easier to feel deeply. If you feel a structure that suggests a segment of colon, roll it under your fingers in one direction, then another, and assess its shape. Here, the sigmoid colon is palpable. Abdominal pain, tenderness, and involuntary muscular rigidity suggests peritoneal irritation. To localize it, ask the patient to cough, then show you where it hurts. Se puede ayudar a localizar el dolor al paciente con una respiración profunda o con tos y entonces localizas el punto de dolor. Then try to localize the tenderness with one finger. Con un solo dedo se puede localizar el punto de más dolor. If necessary, feel for rebound tenderness. Now I'm going to push down here and I'm going to let go very quickly. And I want you to tell me whether it hurts more when I push down or when I let go. Press your fingers in firmly and slowly, then quickly withdraw them. Watch and listen for signs of pain. Entonces, eso es Bloomberg, ¿verdad? Aprieta y suelta. Quiere saber si le duele más al apretar o al soltar. Si dolería al soltar, es un signo de irritación peritoneal. Unlike in this patient, pain induced or worsened by withdrawal is rebound tenderness and suggests peritoneal inflammation. Entonces, es importante ver estas características en la palpación. Podemos hacer también palpación bimanual. Now stand to perform En lo que es el examen genitales. Es decir, en los exámenes dentro de lo que es el examen abdominal, se debe hacer el examen dentro en el peritoneo para evaluar el peritoneo. Este es un examen genital lubricate the index and middle fingers. femenino, complementario. Ya hemos visto el examen genital en la anterior vez. Este es complementario. You're going to feel me insert two fingers into your vagina. And insert them into the vagina, exerting pressure posteriorly. Palpate the vaginal wall posteriorly. Entonces palpa las paredes posterior y 4 paredes laterales y anteriores. Laterally. And anteriorly, including the urethra and bladder region. Note any nodularity or tenderness. Si hay algún dolor, si hay alguna masa. Noting its position, size, shape, consistency, regularity, mobility, and tenderness. The cervix is normally rounded and firm with a consistency Se palpa el cervix redondo, de bordes regulares, de buena resistencia. at the tip of the nose. It should be non-tender and mobile. Feel the fornix around the cervix. Press down toward the intravaginal hand, Se puede atrapar entre las dos manos el útero. and as it raises the uterus upward. Note the size, shape, consistency, and mobility of the uterus. Identify any masses or tenderness. In a non-pregnant woman, you may feel an anteverted uterus above the symphysis. It is normally firm and mobile. To palpate the right ovary, place your abdominal hand on the right lower quadrant
and your intravaginal hand in the right lateral fornix. Press your abdominal hand in and down to move the ovary within reach of the intravaginal hand. Se puede intentar palpar el ovario, derecho e izquierdo, tratando de atraparlo a los lados del útero. Palpate the right ovary or any adnexal mass between your hands. If possible, note its size, shape, consistency, mobility, and tenderness. Repeat the bimanual examination on the left side. Ovaries are palpable in women with active ovarian function. They may be somewhat tender normally. Palpation is often difficult in obese or poorly relaxed women. Y finalmente, el examen rectal que completa nuestro examen de posibles orígenes de patología peritoneal. Ambulatory, it may be easier to examine the anus, rectum, and prostate while he is standing. To do this, have the patient rest his upper body on the examining table. Spread the buttocks and inspect the sacrococcygeal and perianal areas. Would you please bear down? As the patient bears down, inspect the anus for hemorrhoids or other lesions. After lubricating your index finger, insert it fully. Entonces, vamos a ver con más detalle de todas maneras cuando veamos patología orificial, pero entonces se examina de esta manera la parte del tacto rectal. And rotate it to feel as much of the rectal wall as possible on the patient's left and posteriorly, and on the right and anteriorly. Then, through the anterior wall of the rectum, palpate prostate gland, its two lateral lobes, and the median sulcus. Entonces se intenta palpar la próstata primero. Note any nodules, hard areas, or tenderness. Gently withdraw your finger and wipe the patient's anus or give him tissues to do so. If fecal matter is present on the glove, test it for occult blood. Entonces, de esa manera se completa un examen semiológico normal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en el examen semiológico buscamos intencionalmente algún tipo de patología? Recurrimos a recursos accesorios para permitirnos encontrar la respuesta. Es decir, utilizamos exámenes adicionales. Dentro del examen adicional no siempre solo tiene que ser rayos X o algún tipo de examen adicional, sino puede ser una inspección de puntos dolorosos. Veremos aquí. Un ratito. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Las imágenes. Sí, Doc. De algunas entidades patológicas. En este caso vamos a empezar a describir los puntos dolorosos vesiculares, en los cuales solamente podemos palpar uno, el cual es el punto de Murphy. El punto de Murphy se va a hacer primero localizando el punto vesicular. Vamos a localizar el punto vesicular de la siguiente manera. Vamos a descubrir lo que es el borde costal derecho y lo vamos a seguir hasta donde se cruza con la línea medio clavicular. Al localizar este punto vamos a tomar 2 centímetros hacia medial y ahí es donde tenemos nuestro punto vesicular. Para poder hacer el punto de Murphy tenemos que pedirle al paciente que inspire y justo cuando sea la inspiración máxima vamos a hacer una palpación profunda en esta área. Si el paciente entrecorta la respiración y refiere un dolor exquisito, estamos dando o estamos describiendo un punto vesicular de Murphy positivo, lo que nos puede hablar de una coledocolitiasis. Lo vamos a hacer. Inspire profundo, por favor. Y presionamos. En este caso pues fue negativo porque el paciente se encuentra normal.
Para hacer la exploración abdomen vamos a iniciar con la inspección. En la inspección nosotros vamos a ver cicatrices previas, si tiene alguna herida quirúrgica, si tiene presencia de sarpullido, si hay presencia de estrías, si hay mucho panículo adiposo, si tiene alguna forma de su abdomen, o si podemos encontrar alguna otra alteración. Posterior a esto vamos a realizar lo que es una auscultación. En la auscultación nosotros vamos a delimitar cómo están los ruidos peristálticos, si están abolidos, si tienen peristaltis de lucha, para de esta manera pues poder descartar alguna presión intestinal, o simplemente pues que el intestino está corriendo muy rápido. Posterior a esto vamos a hacer lo que es la palpación, y en la palpación podemos delimitar estructuras como el hígado, como el vaso, podemos palpar ciertos pulsos como el pulso de la aorta, las ligas anales o algunos otros, y podemos hacer una palpación superficial, media y profunda. De esta manera podemos también hacer algunos puntos dolorosos que son los que posteriormente vamos a describir, para terminar con la percusión. La percusión también nos permite ver si está timpánico el abdomen, si está mate, esto por la presencia de aire, como debería de ser, o por presencia de ya sea alguna tumoración, alguna estructura sólida, y también nos sirve para delimitar algunas estructuras como el vaso o como el hígado. Ahora vamos a explicar lo que es la palpación de puntos dolorosos abdominales, que es algo que se va a enfocar este video. Para identificar los puntos dolorosos del abdomen se van a trazar diferentes líneas, como ya había mencionado mi compañero. En este caso, para diferenciar los puntos dolorosos que corresponden al páncreas, se va a trazar primero una línea que va a ir de la axila al ombligo del lado derecho. 5 a 7 centímetros por arriba se va a encontrar el punto de Deschardins, que se localizaría lo que es la cabeza del páncreas. Cuando se palpa y es doloroso, puede identificar ciertas patologías. Otro sería el punto de Robson. Se traza igualmente una línea que va del ombligo al pezón derecho, 2 a 3 centímetros por arriba, igualmente correspondiendo a la cabeza de páncreas. Luego se va a tomar la zona pancreática de Chaufard. Se va a trazar una línea perpendicular al ombligo y se va a tomar otra línea transversa. Se va a formar un ángulo y en la parte interna de este ángulo, 2 centímetros por arriba del ombligo, se va a encontrar la zona de Chaufard. Esto me va a identificar una zona patológica. Si causa dolor, va a identificar una patología de lo que sería cabeza del páncreas. Después sería el punto de Bordeaux-Fellur. Se va a tomar una línea de la axila al ombligo del lado izquierdo en este caso. Sobre el reborde costal, a la palpación se podría encontrar una patología que correspondería a cola o cuerpo de páncreas. Bueno, para continuar, vamos a hablar ahora sobre los puntos dolorosos apendiculares. Para esto también tenemos que utilizar lo que son líneas imaginarias para poder delimitarlos. En este caso vamos a empezar con el punto de McBurney. Se traza una línea imaginaria que parte de la espina ilíaca anterosuperior a lo que es el ombligo, en este caso así. Y bueno, el punto se va a localizar entre la unión entre el punto medio y el punto externo de esta línea imaginaria. En este caso lo encontraremos como aquí. Al haber dolor en este caso, nos va a indicar un punto de McBurney positivo, donde nos va a indicar que está inflamado el apéndice, en este caso relacionado al ciego. Podemos encontrar otros puntos de igual manera localizados en esta línea imaginaria, pero este se va a encontrar un poco más interno, entre la unión entre el punto interno y el punto medio, que se llama punto de Morris, que podemos localizar aquí. Este punto doloroso, si se encuentra dolor, va a ser positivo para una apendicitis ascendente interna. Vamos a tener otro punto que se llama punto de Lanz, que este va a partir principalmente utilizando una línea imaginaria que va de las espinas ilíacas anterosuperiores y entre los 2 tercios izquierdos y la unión con el tercio derecho. Bueno, podemos hacer el punto aquí y ese es el punto de Lanz. Principalmente si se encuentra dolor al realizarlo, nos va a indicar que es un punto positivo de Lanz, principalmente en una apendicitis descendente pélvica. Otro punto importante es el punto de Linz. Principalmente se va a realizar 2 traves de dedos por arriba de la espina ilíaca anterosuperior y por detrás de esta vamos a poder realizarlo. Un momento de realizarlo, nos va a indicar una apendicitis ascendente
externa o una apendicitis retrocecal. Bueno, vamos a continuar con los puntos dolorosos renoureterales. Estos se van a dividir en anteriores y posteriores. Bueno, vamos a comenzar con los anteriores. En este caso vamos a encontrar 4 puntos. Uno de ellos va a ser el punto ureteral superior, que lo vamos a encontrar principalmente haciendo una línea imaginaria que parte de esta manera y se cruza con el ombligo. Y vamos a encontrar el punto doloroso en el borde externo del recto anterior, a este nivel. Continuando, vamos a encontrar el punto ureteral medio, que se hace una línea imaginaria que parte de las espinas ilíacas anterosuperiores. Y en este caso vamos a trazar una línea vertical donde se encuentran las espinas del pubis, en este caso aquí. Si es positivo, también nos va a dar que es patología ureteral. El punto ureteral inferior, nada más se va a poder realizar en el caso de mujeres al tacto vaginal y en el caso de hombres al tacto rectal. Y el siguiente punto anterior lo vamos a realizar de esta manera lateral. Vamos a ubicar lo que es el borde de la espina ilíaca, en este caso aquí, y por arriba de este borde, siguiendo la línea media axilar hacia acá, vamos a poder hacer presión. De igual manera, si se encuentra dolor, nos van a ser indicativos de alguna patología renal o ureteral. Bueno, para los puntos dolorosos posteriores, le vamos a pedir al paciente, por favor, que se ponga, se levante y que se ponga en posición sentada, por favor. Ok, vamos a continuar con los otros puntos posteriores. Estos vamos a encontrar 2 puntos. Uno es el costo vertebral y el otro es el costo muscular. Bueno, vamos a hablar primero con el costo vertebral. Este lo vamos a ubicar principalmente en el borde inferior de la última costilla. En este caso la delimitamos y se encuentra por aquí. Y vamos a hacer el punto doloroso cuando lleguemos a la unión entre la costilla y la última vértebra torácica. En este caso aquí. Podemos hacer punto de presión y si refiere el paciente dolor es que quiere hablarnos de patología renal. El siguiente punto es el costo muscular. Este lo vamos a ubicar de igual manera en el borde inferior de la última costilla, pero vamos a realizar el punto de presión en la unión del borde externo de la masa muscular espinal. Entonces delimitamos, ubicamos el borde externo de la masa muscular y lo realizamos de esta manera. Hacemos presión. Si el paciente refiere dolor, de igual manera nos estaría hablando de una patología renal. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, jóvenes? Bueno, creo que se nos va a cortar el Zoom. Les voy a mandar nuevamente el link ya, por favor, chicos. ¿Entendido? Sí, Doc. Ahorita Sí, les Doc. mando.